Tenemos en la línea telefónica y le agradecemos mucho que nos tome la llamada al candidato del partido sinaloense, el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. Maestro, qué gusto saludarle, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique, muchas gracias por la invitación. Y bueno, saludo con mucho cariño a todo tu auditorio. Maestro, estamos en una etapa interesante donde el partido sinaloense ha hecho propuestas al Instituto Electoral del Estado para el abordaje del proceso electoral. De hecho, ustedes desde antes de las precampañas, en el ejercicio de hace ya algunos meses y quizás más de un año, el partido sinaloense ha desarrollado sus actividades internas bajo el uso de plataformas virtuales y bueno, inclusive lo que fue la precampaña, el cierre de la precampaña, las actividades casi cotidianas que hacen, utilizan mucho herramientas que evitan el contacto y bueno, el control de los espacios cuando hay un tipo de reunión presencial. Pero sin embargo es ahora que no vemos una actitud, alguna información o algún consenso entre el instituto y los partidos políticos para lo que ya está muy próximo, que sería la campaña constitucional. Sí, definitivamente, Enrique, siempre hay que trabajar antes. La prevención es lo mejor que existe. Y aquí en México y aquí en Sinaloa siempre tapamos la noria una vez que se ahoga el niño. De tal manera que hoy más que nunca, con esta experiencia que tenemos, con los resultados tremendos que existe como consecuencia de la pandemia, con los contagios y las muertes que esto origina, hoy pues viene un proceso electoral muy importante, un proceso electoral donde la característica en el pasado ha sido las grandes concentraciones, de tal manera que sabemos que una de las formas de prevención de esta enfermedad es la sana distancia. Luego entonces tenemos nosotros que tomar medidas pertinentes para que no haya esas aglomeraciones. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues definitivamente lo tiene que hacer el Instituto Estatal Electoral. Ellos tienen que marcar los lineamientos. Esto yo ya tengo más de un mes comentándolo, y ellos deben de marcar los lineamientos para ver de qué manera nos vamos a comportar los partidos políticos o los políticos a la hora de tener reuniones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien paga el pato pues es la gente, es la ciudadanía, y sobre todo la gente que asiste a este tipo de eventos, la gente clase media baja. Y es por ello que es muy importante entender los focos rojos. El semáforo no es epidemiológico, pero sí de alarma, en el sentido de que ellos tienen que marcar los lineamientos para que estos se obedezcan y así evitar dañar a la gente. Creo que son tiempos extraordinarios, son tiempos de pandemia, y en el caso de este proceso electoral debieran de tomarse las medidas pertinentes. Ya se tiene en el pasado la experiencia, hay que recordar lo que pasó en Coahuila, la experiencia que lo hicieron bien los institutos estatales electorales correspondientes, lo que pasó en Hidalgo también, fue el año pasado a mediados, de tal manera que eso es algo urgente que se debiera tomar aquí en el estado de Sinaloa. Maestro, el país, sin lugar a dudas, está en medio de un debate importante y sobre dos temas. El primero, que ya tiene tiempo, pero que ahora con el tema de las vacunas y sobre todo con esta famosa segunda etapa de las vacunas se ha desatado de manera muy importante por la situación de que ya se está en el proceso, o al menos iniciando, de las vacunas a las personas de la tercera edad. Sin embargo, sigue una situación seria que tiene que ver con la falta del abasto suficiente para ese rango de población estar atendiendo, lo que solo en el caso de Sinaloa serían alrededor de 200,000 personas. Y bueno, seguimos con las insuficiencias y seguimos sin la consistencia que un programa de esta naturaleza debería de tener. Sí, mira, el principal problema que se está presentando definitivamente tiene que ver con la falta de vacunas. No hay disposición de vacunas, no está la disponibilidad de las mismas. Nosotros tenemos que depender de otros países, de la producción de este biológico. Y esto se debe a que en el pasado no le inyectamos a ciencia y tecnología el suficiente recurso económico, desde luego, para que se generaran nuevos conocimientos.
y tener un país donde hay innovación, donde hay desarrollo tecnológico, y en ese tenor, cuando llegue la hora de la hora, la prueba del ácido, como es una pandemia u otro tipo de dificultades, el país tenga la capacidad de poder salir adelante. No lo hicimos, el hubiera es la palabra más inservible que conozco, pero pues no lo hicimos y hoy dependemos de otros países. Y lo que acaba de comenzar, bueno, todavía no cubrimos ni siquiera lo que es la primera línea de defensa, que es el personal médico. No llegamos a 700,000 médicos vacunados aquí en el país, cuando debemos de vacunar a más de 1,000,000. Sin embargo, bueno, como ya llegaron otros biológicos diferentes a la farmacéutica Pfizer, ya llegaron otros biológicos que tienen que ver con AstraZeneca, pues ya se está difundiendo esto en alrededor de 330 municipios en el país, y comenzó el primer día, hubo desorden, pero parece que ya agarraron ritmo, pero apenas agarran ritmo y ya no hay vacuna. Entonces, pues habría que esperar aquí en el país, nada más para que tenga una idea la gente, hasta antes de la llegada de este último lote, se había vacunado alrededor del 0.5% de la población. Nada que ver con Chile, que tiene el 12%, Brasil tiene el 2%, y aquí en México, con estas nuevas vacunas que llegaron, no vamos a llegar todavía al 1%. Estados Unidos ya tiene el 17% de su población vacunada. Simplemente aquí en México no se ha vacunado ni a 1,000,000 de habitantes. Ayer en Estados Unidos vacunaron a 1,700,000 habitantes. Entonces, pero Estados Unidos, pues ellos producen la vacuna, ellos la tienen, ellos le invierten en educación, a ciencia, tecnología. Aquí en el país lamentablemente no, y hoy estamos pagando la factura. Maestro, otro de los temas que está en el debate nacional es el asunto de los apagones, una situación que se generalizó el martes y que genera muchas inquietudes porque este asunto viene creciendo. Si bien había apagones aislados en una población, por el decir el caso de Sinaloa o en alguna colonia, pues ahora ya han sido varios los estados del país que han sufrido de estas situaciones, obviamente incluido Sinaloa. Es un tema delicado. Sí, definitivamente. Pues dice que nadie sabe lo que tiene o valora lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy que no hay gas natural disponible, nos estamos dando cuenta de la falta que nos hace. Nosotros en el hogar nos damos cuenta, pero en la economía del país se pierden miles de millones de pesos con el solo hecho de que 1, 2, 3 días no haya disposición del gas natural. Aquí lo que pasó, bueno, esto es una consecuencia, así como la pandemia es consecuencia de la falta de responsabilidad de nosotros en lo que es la sustentabilidad del planeta. Bueno, también en Estados Unidos y parte de México se dio una tormenta de nieve donde nunca habían bajado las temperaturas tanto, a tal grado que congelaron los gasoductos, y en ese tenor ya se dio la instrucción allá en Texas que hasta el día lunes, bueno, se suspendió lo que es el aporte de gas natural aquí al país. ¿Cuál es el problema aquí? Lo mismo que la vacuna. Nosotros no tenemos capacidad de desarrollo tecnológico porque no se le invierte a ciencia y tecnología. Y hoy estamos pagando por ser plenamente dependientes de Estados Unidos. Nosotros le compramos a Texas, es el gas más barato del mundo, y ellos nos surten a nosotros. Tienen problemas allá, hay desabasto aquí en México. Entonces, aquí pues no podemos echarle la culpa a nadie, es un fenómeno natural, es algo que está repercutiendo de lo que no hicimos en el pasado, porque yo veo gente que dice que hay ineptitud del gobierno. Por favor, no, la gente que opina que hay ineptitud del gobierno, hay que recordar que ellos fueron gobiernos antes de este gobierno, y que fue cuando se debió haber invertido, crear infraestructura para en un futuro no tener este tipo de problemas. Sin embargo, bueno, estamos en una época electoral, tú, Enrique. Sí, efectivamente todas estas cosas inmediatamente se suben al barco de algunos de los que tienen algún tipo de aspiración o presencia, y bueno, así se genera mucho ruido. Y bueno, maestro, ha sido semanas de una auscultación entre los partidos, no es la excepción del PAS, de generar y afinar sus estrategias, de generar y afinar, en este caso, lo que serán sus plataformas. ¿Cómo están caminando en ese sentido en el partido sinaloense? Fíjate que nosotros ya hace tiempo estamos listos.
no hemos dejado de consolidar la estructura del partido sinaloense. Ya tenemos lo que vamos a hacer hasta lo que es el 6 de junio. Seguimos capacitando a la estructura electoral y prácticamente estamos preparados. La plataforma electoral ya hace semanas que nosotros la presentamos, la hicimos pública, la plataforma electoral, de lo cual va a partir todos los proyectos de trabajo, lo cual son programas municipalizados en cada uno, incluso de las 144 sindicaturas que tiene Sinaloa. Entonces nosotros prácticamente estamos listos, estamos en pláticas con diferentes partidos políticos por la posibilidad que nos da a 5 partidos políticos aquí en Sinaloa de poder realizar algunas posibles candidaturas comunes. Está sobre la mesa y esto, bueno, pues así va a seguir seguramente. Nosotros vamos a lanzar a partir de la semana que entra ya la convocatoria interna para que se registre toda aquella gente que pretenda o que quiera participar como posibles candidatos a puestos de elección en lo que son presidencias municipales, los distritos electorales y la gubernatura del estado de Sinaloa. Y en este escenario no se ha amarrado todavía nada. Se especula siempre mucho en relación al PAS, porque bueno, finalmente hay muchos elementos que lo hacen interesante. Lo que usted nos comenta de pronto que tiene que ver con la estructura que tienen muy hecha, muy afinada. El grupo de personas que ya están listas para participar en el día del proceso, el grupo de personas que están en los cuadros para ocupar alguna aspiración o representar en este caso el PAS. Y bueno, siempre el PAS es noticia, siempre el PAS es el motivo del comentario y siempre el PAS, hay que decirlo, es motivo de la especulación de algunos medios y escritores que de pronto, pues hay que decirlo como es, inventan cosas. Este es el escenario que tiene hoy el PAS. Sí, definitivamente. Y ahí me da gusto que toquemos fondo en ese aspecto, fíjate, Enrique, porque pues antes no se nos reconocía nada. Ya ahorita dicen que si vamos solos podemos terciar la votación, que cualquiera puede ganar. No, antes no nos daban esa posibilidad, de tal manera que esto va a ir arreciando y en ese tenor nosotros tomaremos decisiones. Somos un partido, afortunadamente, el único partido local donde no tenemos jefes arriba. Esa es la gran ventaja que tenemos, no hay jefes arriba y nosotros vamos a tomar pues la mejor decisión, sobre todo poniendo por delante el interés de la gente. Eso es lo que vamos a hacer. Fíjese, maestro, una persona del público de radio nos hace una pregunta que es interesante y que tiene que ver, se la ponemos por favor y para que nos comente algo el maestro. Enrique, buenos días. Pregúntele que si no ponen la vacuna para el día de las votaciones, nadie va a querer llevar a sus padres, a los ancianos, a mi madre, a mi padre, llevarlos a votar. Pues ahí está esta inquietud. Bueno, eso es importante, es precisamente producto del miedo que tenemos a esta pandemia. Nos sentimos vulnerables nosotros porque es un bicho invisible que no sabemos dónde está, donde menos piensa lo pescas. Entonces se puede pescar donde asiste mucha gente y lógicamente que las casillas va a ir. Entonces yo espero que de aquí entonces haya más vacunas disponibles y yo les digo, si alguien se aplica la vacuna, no se descuide porque el cuerpo tarda alrededor de 15 y hasta 20 días para poder estimular la formación de anticuerpos y crear las defensas. Si alguien se pone la vacuna y ya se envalentona y sale a los 2, 3, 4, 5 días, como ha pasado ya con varios médicos que no lo hacen por irresponsabilidad debido a su trabajo profesional, se han vacunado y lamentablemente han padecido el COVID y algunos de ellos han muerto. Entonces hay que esperar mínimamente los 21 días para aplicarse la segunda dosis. Ya a los 21 días ya hay algo de inmunidad, ya te protege, pero el otro es refuerzo y ya en un mes ya están listos. Pues dato muy interesante el que nos da, maestro, obviamente bajo el conocimiento que usted tiene en su profesión. Maestro, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y bueno, como siempre es muy interesante platicar con usted. Muchísimas gracias, Enrique, buen día. Que tenga un buen día. Es el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda. En esta visión, y bueno, valga la recomendación, el maestro en su profesión es un hombre que conoce mucho de estos temas
y es muy, muy pertinente esta recomendación que nos hace el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda.